toda una enseñanza. O cuando visita la comunidad de adictos en Brasil también, o cuando va a una favela, o cuando lava los pies el Jueves Santo, él con sus gestos nos está también enseñando, y esa es parte también de la enseñanza social de la Iglesia. Así que yo voy a tomar solo una partecita de toda la riqueza que tiene su enseñanza. Y el 16 de marzo, poquitos días después de haber sido elegido, en aquella reunión que tuvo con los periodistas, decía esto: ¿cómo quisiera una iglesia pobre y para los pobres? Y nos recordaba que la pobreza se aprende tocando la carne de Cristo pobre. No es una cosa de escritorio, no es una cuestión de lenguaje, sino de estas actitudes. Y vamos a algunas expresiones de este documento. El texto, que se llama La alegría del Evangelio, en latín Evangelii Gaudium, tiene 5 capítulos. El capítulo más largo es el capítulo 4, que es justamente el que habla de la dimensión social de la evangelización. Si bien uno puede decir cosas muy importantes en todo el texto, sin duda, sin embargo, uno al mirar a qué le quiso dedicar más extensión al Papa, el Papa le dedicó más extensión a este capítulo. Y yo no lo voy a comentar entero, solamente voy a tomar algunas partes. Nos va a decir Francisco que si esta dimensión, la dimensión social, no está debidamente explicitada, siempre se corre el riesgo de desfigurar su sentido auténtico e integral, el que tiene la misión evangelizadora. Y va a decir también que es el imperativo de escuchar el clamor de los pobres, se hace carne en nosotros, sino una enseñanza que brota de la fe, que brota de descubrir a Cristo presente en los demás. Él, en el capítulo 4, desarrolla varios subtítulos. Yo les voy a desarrollar simplemente 2. El primero, que se titula Las repercusiones comunitarias. Avanzamos un poquito. Las repercusiones comunitarias. Está bien, deja eso. Las repercusiones comunitarias y sociales del querismo. ¿Se acuerdan que hace un rato yo les leía de aquí el número 380, donde nos hablaba del destino universal y qué era lo que implicaba esta destinación universal de la buena noticia de Jesucristo? Bueno, ahora Francisco, citando al compendio de la doctrina social de la Iglesia, nos va a recordar que Dios en Cristo no redime solamente la persona individual, sino también las relaciones sociales entre los hombres. ¿De acuerdo, no? No solo redime nuestra dimensión con Dios, de relación con Dios, sino también las relaciones sociales. Por eso va a decir Francisco en el número 178 que existe una íntima conexión entre evangelización y promoción humana, y que hoy corremos el riesgo. En el número 179 va a decir que corremos el riesgo de diluir la fuerza de los textos de las Escrituras. Y aquí va a reflexionar el Papa acerca de justamente la tentación de quitarle fuerza al Evangelio mismo. Cuando el año pasado fue la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro, el Papa tuvo un rato de encuentro particular con los jóvenes de Argentina que pudieron entrar en la Catedral de Río de Janeiro. La mayoría había quedado fuera, pero lo pudieron seguir igual con el audio. Y ahí el Papa, en su mensaje a los jóvenes de Argentina, les decía: tengan cuidado de no hacer un licuado de fe. Si no hace licuado de algunas frutas o eso, le agrega agua, lo diluye. Bueno, con la fe no hay que diluirla, no hay que hacer un licuado. Me acordaba de eso cuando leía
este riesgo que decía Francisco de diluir la fuerza de los textos de la Escritura. ¿Y por qué? Porque en el hermano, va a decir también, está la permanente prolongación de la encarnación, prolongación de la encarnación. El reino, va a decir en el 181, ahí está bien, puede quedar ahí. El reino que nos reclama la verdadera esperanza cristiana, dice, siempre genera historia. Ahora vuelvo a pasamos al número siguiente, que va a decir una auténtica fe que nunca es cómoda e individualista, siempre implica un profundo deseo de cambiar el mundo. Ahora uno está con lo que les decía recién de la verdadera esperanza cristiana que siempre genera historia. La fe del pueblo de Israel, antes que ser una fe en algunas creencias, fue una fe puesta en un acontecimiento histórico. Cuando, después de haber cruzado el Mar Rojo, escapando de Egipto, Moisés recibe de parte de Dios el mandato de celebrar la Pascua. Pascua significa tránsito, paso. Habían pasado por el Mar Rojo, pero en realidad el tránsito más importante había sido el de la esclavitud a la libertad. Y Moisés recibe de parte de Dios la indicación de celebrar cada año la Pascua. Y les dice al pueblo, cuando tu hijo, cuando estés en la tierra prometida, y tu hijo te pregunte, papá, ¿por qué celebramos esto? Vos le vas a decir, porque éramos esclavos en Egipto, y Dios nos liberó con brazo fuerte y con mano fuerte y brazo extendido. La Pascua entonces de Israel era una celebración religiosa de un acontecimiento histórico. Después, a lo largo del tiempo, esa fe de Israel se fue desarrollando y teniendo algunos contenidos. Y para nosotros, como cristianos, la fe también arraiga en un acontecimiento histórico. La fe que tenemos nosotros es la fe en Cristo resucitado, también un acontecimiento. Y Jesucristo quiso celebrar la última cena en el contexto justamente de la celebración de la Pascua judía. La liberación del pueblo de Israel, ahora hecha liberación también con la muerte y la resurrección de Jesucristo, para formar también un nuevo pueblo y para ayudarnos en nuestro caminar en la fe, para llevarnos a la plenitud de la vida. La fe cristiana también es una fe, como decía el número anterior, que busca generar historia y que busca entonces también, como decía el número siguiente, un deseo profundo de cambiar el mundo. En el libro del Génesis, después de relatar la creación, nos dice que Dios llevó a Adán y le presentó todo lo que había creado para que Adán le pusiera nombre. Y este gesto de Dios es una manera de hacerlo partícipe al hombre de la creación, como diciendo, no quiero terminar de hacer las cosas sin que vos participes también poniéndole nombre, ¿no? Poner el nombre era una manera de ser partícipe, de ser soberano de aquello que Dios había realizado. Bueno, esto a modo de reflexión en torno a lo que es las repercusiones sociales de la fe y esta dimensión social de la fe. Vamos al segundo punto, que es donde nos va a hablar de la inclusión social de los pobres, y en las cuales Francisco, está bien, dejamos esta, en la cual Francisco retoma el tema de las estructuras sociales. En el Evangelio de San Marcos, en ese capítulo 6, se relata la multiplicación de los panes y de los peces.
Jesús había estado el día entero enseñando, sanando enfermos, y cuando ya caía la tarde, los discípulos se acercaron y le dijeron: despedí a la gente porque estamos en un lugar apartado, para que vayan a buscarse algo de comer. Y Jesús les dice: no, denles ustedes de comer. Y en este denles ustedes de comer, Francisco dice que implica, déjame decir, implica tanto la cooperación para resolver las causas estructurales de la pobreza y promover el desarrollo integral de los pobres, como los gestos más simples y cotidianos de solidaridad ante las miserias muy concretas que encontramos. Entonces, fíjense cómo tenemos aquí expresado estas dos dimensiones que tenemos que procurar, ¿no? Las causas estructurales de la pobreza y los gestos de misericordia ante las situaciones concretas. Va a decir un poquito más adelante, ahora sí pasamos, que hace falta entonces un cambio en las estructuras, hacen falta nuevas convicciones, pasamos, y que resolver las causas estructurales de la pobreza no puede esperar, no es algo que podamos dejar para después. Parte también de lo que tenemos que realizar ahora. Y nos va a hablar acerca de los planes asistenciales y cómo esos planes asistenciales tienen que ser respuestas pasajeras a las situaciones de exclusión social, porque en realidad lo que tenemos que procurar son fuentes de trabajo que ayuden a superar el mero asistencialismo, ¿no? De nuevo, lo que es más urgente, pero lo que tiene que ser resolver las causas estructurales de la pobreza a través del trabajo dignamente remunerado. Francisco tuvo varias intervenciones acerca de la cuestión social en este año y meses que lleva como Papa. Otra de las expresiones que yo quiero compartir con ustedes es lo que él dijo en esta reunión con el Comité Ejecutivo de Cáritas Internacional, donde Francisco les presentó a aquellos que estaban allí esta misma imagen que yo les ponía con el techo y los baldes, a partir de unas pinturas que él había visto en la sala donde se reunían. Había pinturas que reflejaban lo que era el hospital de campaña en un tiempo de guerra. Y entonces él ponía esta comparación. Cuando hay una guerra, hay heridos, lo que hay que hacer es sanar las heridas más urgentes. Uno no se pone a hacer estudios muy profundos en ese momento. Pero lo que es más radical para cambiar esa situación es después lograr la salud de la persona. Si en el hospital de campaña no se ocupan de todo, se ocupan de lo más urgente. Él decía, Cáritas se tiene que ocupar de las dos cosas, tanto del hospital de campaña como de la promoción humana en aquellas cosas que puedan ayudar a expresar más claramente la dignidad de la persona humana. Y nos va a decir que esta es una guerra cultural que está dejando muchos heridos al costado del camino. Retomando lo que les decía de su enseñanza en Brasil, él en aquella reunión con los jóvenes de Argentina también les decía: esta sociedad se pasó de roscas, porque dejó un tendal de excluidos y porque puso en el centro al dinero y no a la persona humana. En el capítulo 4 también nos va a hablar acerca de la política, y nos va a decir que la política es una altísima vocación y que hacen falta
más políticos a quienes les duela de verdad la vida de los pobres. Tiene un número, este número, el 205, es muy lindo, y el siguiente, para quienes tengan vocación política, ¿no? Porque o sientan una invitación en su corazón a participar de algún partido político o de alguna organización social. Porque de verdad nos marca ahí la necesidad de rezar, de pedirle a Dios que nos acompañe y de tener siempre en cuenta la vida de los pobres. Reitera algunos principios que son clásicos en la doctrina social de los bienes, pero que no está mal recordar, y es que el planeta es de toda la humanidad y para toda la humanidad. Y en esto se centra el principio del destino universal de los bienes y la necesidad de una justa distribución de las riquezas. En el documento de Aparecida, en el 126, había dicho ese documento que el Señor ha entregado el mundo para todos, para las generaciones presentes y futuras. El Papa Benedicto XVI, en su encíclica Caritas in Veritate, una encíclica social, había dicho también, hablando de esto de las generaciones presentes y futuras, que teníamos que tener en cuenta como principio la justicia intergeneracional. ¿Qué quiere decir esto? Que quienes vengan dentro de 10, dentro de 20, dentro de 50 o 100 años, tienen el mismo derecho que nosotros al agua potable, al terreno fértil, al aire respirable. Nosotros no somos los únicos parte de la humanidad que recibimos este mundo. Nuestra misión no es agotar el mundo, sino cuidarlo para que alcance bien para nosotros y para las futuras generaciones. Les ponía ahora también esto que les contaba antes, lo dicho a los jóvenes de Argentina, y la segunda frase es la que él ha dicho en Lampedusa, en esta visita que hizo a la isla, diciendo que la cultura del bienestar nos hace insensibles al grito de los otros y que ha promovido la globalización de la indiferencia. Otra visita importante que hizo Francisco el año pasado fue el 22 de septiembre a Cerdeña, cuando había también allí un problema muy serio de pérdida de fuentes de trabajo. Y allí Francisco dijo: en el centro deben estar el hombre y la mujer, tal y como Dios quiere, y no el dinero. Y fíjense lo que el cardenal Bergoglio ya el 7 de agosto del 2001 señalaba en Buenos Aires: si hay gente pobre en la calle y gente rica festejando fastuosamente, pobres perseguidos y ricos que eluden la justicia y encima los aplauden. Este modo de denunciar y de señalar sin ambigüedades, ¿no? Es algo que Francisco viene arrastrando ya de antes. Por eso va a reflexionar también y nos va a proponer lo que tiene que ver con la enseñanza de San Pablo, de la avaricia, que es la raíz de todos los males. Pasamos a la siguiente y nos va a mostrar el lugar privilegiado que tienen los pobres en la iglesia, en el pueblo de Dios. Nos va a recordar que para la iglesia la opción por los pobres es una categoría teológica antes que cultural, sociológica, política o filosófica, que nos lleva a tocar la carne sufriente de Cristo en el pueblo. Esta expresión, la carne de Cristo o la carne sufriente de Cristo, es una expresión que él usa a menudo para hacernos ver
cómo se plasma en concreto esta enseñanza de Jesús en la parábola del Evangelio de San Mateo en el capítulo 25. Estamos llamados a descubrir a Cristo en ellos y prestarles nuestra voz en sus causas, pero también a ser sus amigos, a escucharlos, a interpretarlos y a recoger la misteriosa sabiduría que Dios quiere comunicarnos a través de ellos. Y salteamos algunas. También pasamos esta también. Ahí está. El 23 de septiembre del 2011, el cardenal Bergoglio volvía a invitarnos a llorar por la carne de tantas hermanas y hermanos nuestros que son sometidos. En torno a esta fecha, el 23 de septiembre, Bergoglio siempre celebraba una misa en Plaza Constitución, donde convocaba particularmente a la gente víctima de la trata, sea para la explotación sexual, para la explotación laboral, o los cartoneros, los que vivían en la calle. Y frente a esta realidad, él muchas veces invitaba a esto, ¿no? Si estamos estamos en una sociedad que no es capaz de llorar por la carne de Cristo que está siendo mancillada. Esta expresión de no llorar por lo que acontece, él la utilizó varias veces también en las celebraciones que anualmente había de aniversario de los que murieron en Cromañón, el 30 de diciembre, ¿no? Así que esta es una imagen también muy fuerte que él suele utilizar. Y en Brasil, en el curso que realizó en el Hospital San Francisco, dedicado a la curación y recuperación de adictos a las drogas, decía que estaba en ese momento en un santuario particular del sufrimiento humano, porque en cada hermano y hermana en dificultad abrazamos la carne de Cristo que sufre. Y volví a decir al Comité Ejecutivo de Cáritas Internacional que está en peligro la carne de Cristo. Y decía, ojo, que para nosotros toda persona, más si está marginada, si está enferma, es la carne de Cristo. A los que estaban en aquella comunidad de la villa que visitó, les decía, ustedes no están solos, la iglesia está con ustedes, el Papa está con ustedes. Y volviendo a Evangelii Gaudium, a la alegría del Evangelio, en el número 194, nos dice que es un mensaje tan claro, tan directo, tan simple y elocuente, que ninguna hermenéutica eclesial tiene derecho a relativizarlo. Aparecía una diapositiva recién, que era la de cuidar la fragilidad, ¿no? Él decía, lo expresa así, que estamos llamados a cuidar toda fragilidad, la del niño por nacer, la del anciano abandonado, la fragilidad de la creación, amenazada muchas veces por estilos de producción que van en contra del ambiente. Y menciona Francisco también en este texto la enseñanza de uno de los padres de la Iglesia, de los primeros siglos, San Juan Crisóstomo, que decía, ¿a qué vienes a adornar la iglesia y no adornas el cuerpo de Cristo que está pasando hambre? Y el mismo San Juan Crisóstomo también había dicho, no compartir con los pobres los propios bienes es robarles y quitarles sus vidas. No son nuestros los bienes que poseemos, sino suyos. A modo de conclusión, y damos ahora un rato de
preguntas o intercambio. Cuando Jesús se presenta en su primera predicación en la sinagoga de Nazaret, después de haber sido bautizado y haber pasado esos 40 días de oración en el desierto, nos cuenta el Evangelio de San Lucas que fue a la sinagoga, desplegó el libro del profeta Isaías, en el cual está dicho, yo vine para sanar los corazones afligidos, liberar de su prisión a los cautivos y anunciar la buena noticia a los pobres. Cuando Juan el Bautista estaba preso, pocos meses después de esto, él recibe noticias confusas acerca de Jesús y entonces manda a 2 de sus discípulos, de Juan el Bautista, a preguntarle a Jesús: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Y Jesús no le responde ni que sí ni que no, sino que le dice: vayan y cuenten a Juan lo que están ustedes viendo, ¿no? Los paralíticos caminan, los ciegos recuperan la vista y la buena noticia es anunciar a los pobres. Como signo esto de la autenticidad del mesianismo de Jesús. Mirándonos a nosotros ahora, cuando el Papa Benedicto XVI clausuró el año de la fe, utilizó este Evangelio de San Lucas para esa misa. Y en la predicación nos decía que el cuerpo de Cristo en la historia es la Iglesia, que somos nosotros. Y que nosotros somos entonces hoy los encargados de anunciar las buenas noticias a los pobres. Y podemos decirlo así: si la Iglesia no anuncia la buena noticia a los pobres, no está siendo fiel al mandato de Jesús. Porque solamente ocupando el lugar de Jesús, que sigue anunciando buenas noticias para los pobres, es que podemos nosotros ser fieles a este Jesús que nos ama y que nos envía. Así que todo lo que tiene que ver con los pobres, va a decir el documento de Aparecida, tiene que ver con Cristo. Todo lo que tiene que ver con Cristo tiene que ver con los pobres. Por eso es tan importante para nosotros la dimensión social de la fe y la dimensión social de la evangelización. Así que bueno, ahora nos tomamos un rato de preguntas. Buenas tardes. Yo tengo 3 preguntas, pero no voy a abusar, digamos, se me ocurrieron 3 cuestiones. La última, la que se me ocurrió por último, cuando usted plantea anunciar la buena noticia a los pobres, yo pensaba acá en nuestra región y particularmente en Misiones. A mí me preocupa mucho el problema de los guaraníes y el problema de los tariferos. Quizá usted no sé si lo ubica la problemática, pero yo tengo la sensación, quizá me esté equivocando y quería preguntarle a usted si ello no se encuadraría dentro de los más pobres, entre los pobres. Y bueno, ligado a esto, esta es la primera pregunta, ¿no? ¿Dónde usted lo encuadra? La situación es grave, es crítica, los tariferos y los guaraníes. Y la segunda pregunta, ligado a esto, ¿cuál es el rol del joven estudiante en esta mirada, en esta situación? ¿Cuál es el rol nuestro? Estamos acá, si tenemos alguna relación, algún compromiso, alguna deuda, algo que hacer frente a estas realidades. Y ligado a la pobreza, le quería preguntar si los jóvenes que están acá en Misiones, la droga no hay más de paso, antes eran Misiones de circulación. Uno percibe que la marihuana está metiéndose en la escuela católica, en las escuelas estatales, en los barrios. Y me quería preguntar si esto se encuadra dentro de esta mirada también
la carne de Cristo, y posadas con 15 o 20 casinos. Le quería preguntar si eso, ¿cómo usted lo ve? Que también hay muchos pobres que están con los planes sociales. Usted mira los bancos en el centro, salen de cobrar los 2.000 pesos, no sé cuántos son los planes, y entran a los bancos. Yo no interpreto bien esa lógica. Quería preguntarle a usted cómo visualiza esa cuestión, dado que muchos católicos apostólicos romanos están promoviendo los casinos. Digo entre comillas, no disculpe tantas preguntas. Intentaré algunas por lo menos. La atención a los pobres y a los más pobres entre los pobres, eso depende de cada lugar, el poder discernir cuáles son, ¿no? En algunos lugares pueden ser de alguna villa, en otros lugares de un asentamiento, en otro lugar los que están presos, en otro lugar en algún hospital donde habitualmente la gente no puede viajar y entonces los enfermos suelen estar solos, abandonados. En cada región, podría decir, cada ciudad, cada provincia tiene realidades particulares a las cuales atender de una manera prioritaria. De lo que señala Francisco siempre son las dos puntas de la vida. Dice cuidar especialmente a los niños y a los ancianos. Los niños, en América Latina, la mitad de los niños son pobres y la mitad de los pobres son niños. Así que tenemos ahí un foco muy fuerte, y en nuestro país hay situaciones graves de desnutrición infantil, siendo que exportamos alimentos prácticamente para 10 veces nuestra población.